Muy buenas tardes. Estamos en una nueva entrega del programa Teatro Crítico. Realmente el programa de hoy es muy especial para mí por varias razones. Algunas son objetivas, pero otra es muy subjetiva, ¿no? Porque hoy tenemos un invitado totalmente de lujo. Tenemos al maestro García Asensio con nosotros. Pero claro, es el maestro García Asensio y esto sería lo que es para todos, para todo el mundo, pero es que además es mi maestro García Asensio. Es decir, que yo todo lo que sé de música, en una parte totalmente medular, esencial, se lo debo a él de manera directa. Y entonces, naturalmente, pues para mí es un día muy especial. La razón principal por la cual está con nosotros es una efeméride muy importante para España. Y es el hecho de que el 2020 es el 50 aniversario de la primera cátedra de dirección de orquesta en la historia de la música española. Es decir, que antes de 1970, si alguien quería estudiar de manera seria dirección de orquesta, tenía que salir del país. Y a partir de 1970, pues ya no fue así. Y aquí tenemos al primer catedrático, la primera cátedra de dirección de orquesta de España, la ostentó el maestro García Asensio. Entonces, la primera cuestión que nos gustaría, bueno, en primer lugar, saludarle, maestro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. Y lo primero que nos gustaría conversar con usted sería pues que nos hablara un poquito del contexto histórico. Es decir, en los años 60 y 70, pues yo sé que pues, prácticamente es políticamente incorrecto decir algo positivo de aquella época, pero como ni todo es blanco ni todo es negro, hay que Sí, decir que en los años 60 y 70 yo creo que sí, se dieron pasos muy importantes para el estatus del músico. Este ejemplo de la primera cátedra de edición de orquesta es uno de ellos, pero no hay que olvidar, en ese contexto, ahora nos lo desarrollará un poquito usted, que esta cátedra ya estaba programada que fuera, me parece que antes, sí. Eso es antes. lo que Entonces, quería comentarte, porque... una cosa Dime. sería esta y la siguiente sería algo que me gustaría que enlazara con esto, que es la creación también de la Orquesta de Radio Televisión Española en el año 66, si no me equivoco. Y entonces son dos cuestiones muy importantes, porque el estatus del oficio del músico cambió considerablemente con todas estas efemérides. Así que, maestro, nos desarrollará un poquito. Sí, pues sí, mira, yo quisiera primeramente comentar que yo me acuerdo perfectamente que en 1959 se iba a celebrar el concurso oposición para cubrir la cátedra de dirección de orquesta que es en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y el que se presentaba, no sé quiénes se presentaban, pero yo sé fidedignamente que el maestro Rafael Fribe de Burgos se presentaba porque resulta que una semana antes de empezar a celebrarse la oposición, tuvimos la desgracia de que falleciera el presidente del jurado, que era nada más y nada menos que don Jesús Guridi, que era entonces el director del Conservatorio, del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, al cual yo conocía perfectamente y muy amigo de mi padre y yo y de su hija, porque estudiaba el violín conmigo con don Luis Antón, en fin, que teníamos mucha relación porque él era el director del Conservatorio de Madrid, claro, donde yo estudiaba. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando resulta que fallece el presidente del jurado, como era el maestro Jesús Guridi, pues que era el catedrático de órgano, por otro lado, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, pues se suspende la oposición y hay que buscar otro presidente, en fin, lo que fueran las razones. Yo eso, como tú comprenderás, no me acuerdo de todos esos detalles porque yo no estaba además en el ajo porque no me interesaba, era un tema que a mí no me iba. Yo había terminado mi carrera de violinista en 1957, esto eran 2 años después y yo quería empezar a estudiar la dirección y estaba muy contento de pensar que ya iba a poder estudiar en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con alguien, pero resulta que lo que son las cosas de palacio, que a veces van despacio, pues resulta que esta oposición no se volvió a convocar por esas cosas extrañas que pasan en España hasta 1969.
a mí me dio tiempo en esos 10 años a decidir, a irme a Alemania, a estudiar dirección de orquesta con los mismos profesores que tuvo Fribe, que fue el que me recomendó a mí para ir allí con el maestro Gotthold Ephraim Lessing, Kurt Eichhorn y Adolf Menerich. Adolf Menerich era el de ópera, los otros dos eran de música sinfónica. Total, que yo me voy a Alemania y estando en Alemania, ya cuando estaba terminando el segundo curso, veo en la Hochschule für Musik en Múnich, en la Arzistrasse 12, que era Arzistrasse 12, donde está, y yo estaba allí, no hace mucho tiempo estuve allí otra vez recordando tiempos, pues veo un anuncio de que hay un curso de dirección de orquesta en Siena, en la Academia Chigiana de Siena, dado por el maestro Celibidache. Yo había conocido al maestro Celibidache en 1957, porque un día vino mi padre a casa, que tocaba, mi padre que en paz descanse tocaba en la Orquesta Nacional el violín, era fundador de la Orquesta Nacional. En 1942 entró sin oposición por méritos, metido por el maestro Pérez Casas, que fue el primer director de la Orquesta Nacional. Bueno, pues llegó mi padre un día a casa y dijo, esta semana tenemos un profesor, un director que es una maravilla. Tienes que venir a verlo porque ese te gustará, tú que quieres ser director. Total, que me fui al ensayo y claro, ya después del primer ensayo ya no me perdí ninguno, porque me presentó, ¿tú quieres ser director de orquesta? Sí, pues nada, pues eso, pues muy bien, pues me lo presentó y ya está. Fui a los ensayos, fui a los conciertos y ya, pues ya no supe más después que de él. Y cuando veo yo el anuncio del curso de Siena, digo, pues yo que me voy a Siena inmediatamente a estudiar allí. Y tú fíjate lo que son las cosas. Primero tuvimos que hacer un examen muy, muy complicado, muy extraño además, porque había que hacer un coral, había que orquestarlo luego a una combinación de instrumentos muy rara, había que hacer unas modulaciones y había que hacer una serie de cosas que yo lo había estudiado todo eso, como tú comprenderás, pero no estaba yo, no estaba acostumbrado a que me pidieran ese tipo de cosas, ¿no? Total, que yo hice el examen y el maestro Celibidache, cuando corrigió todos los exámenes, que eran escritos, pues dio el resultado. Y dijo, solamente entrarán como alumnos efectivos los 12 primeros. Y yo tenía el número 14. Y yo dije, adiós. Pues mi gozo en el pozo, porque no voy a poder entrar como alumno efectivo. Y entonces Celibidache dijo, no, que nadie se preocupe, porque ahora tenemos un mes para estudiar la técnica y hablar de técnica y hablar de los problemas de la dirección. Y el mes que viene, cuando hay que ponerse delante de la orquesta, yo según vea cómo van técnicamente, pues alguno que esté a lo mejor que otros, pues os puedo cambiar esos 12 primeros. Total, que empezamos a hacer la parte técnica y resulta que a mí se me daba muy bien eso de la parte técnica, hasta tal punto que a los pocos días me dijo el maestro que cogiera a un grupo, que era lo que él llamaba el pelotón de los torpes, para ver si les daba yo clases extra para ayudarles a que captaran la técnica que él estaba tratando de enseñarnos. Yo tengo en mis apuntes del primer curso de Siena, de 1960, tengo a los 5 días de estar habiendo empezado el curso, tengo escrito una frase que creo que a ti te lo he contado. Este tío es genial. En 5 días he aprendido más que los 2 cursos en Múnich. Sí. Y entonces, pues claro, pues después de eso, yo tenía que volver a Múnich. Pero claro, no volví a Múnich porque ¿para qué? Para perder el tiempo. Yo no tenía beca. Yo conseguí solamente una beca que se llamaba la beca Ataulfo Argenta del Ministerio de Educación.
que era para hacer un curso de verano o de 2 meses, de esos que era, porque eran 25.000 pesetas. Estoy hablando del año 59. Y yo, en vez de irme a un curso de verano, me fui a Múnich a estudiar en la Hochschule. Y claro, con 25.000 pesetas no da para hacer 2 cursos allí, como tú comprenderás. Yo tuve que hacer de todo. Tú lo sabes porque te lo he contado en alguna ocasión, pero para que lo sepan nuestros oyentes, pues yo me acuerdo que me encontré un día por la calle a un director de color norteamericano que se llamaba Everett Lee, que había estado dirigiendo en Madrid la Orquesta Filarmónica. Yo tocaba el violín en aquella época en la Orquesta Filarmónica y tocamos un programa Gershwin con él, muy bien, además el tío lo hacía muy bien. Y entonces me hice amigo de él, porque, oiga, pues estupendo. Pues, y entonces ya no le vuelvo a ver más. Al cabo de los años me lo encuentro un día por la calle en Múnich, a los pocos días de haber llegado yo. Y me dice, oye, maestro, tal, no sé qué. Dice, yo soy el director de la American House Orchestra y entonces necesito un concertino y te cojo a ti. Entonces, es una manera de ganarme dinero. Me acuerdo que yo me toqué la Traviata y el Don Carlo de Verdi, así como 50 veces cada una, además cantada en alemán, no en italiano. Y entonces, pues eso era una pequeña ayuda. Y yo luego escribía a máquina, un amigo de Campo de Criptana que se llamaba Francisco Angulo. Entonces, Francisco López Casero. Francisco López Casero, que era familiar de Manuel Angulo, el profesor del Conservatorio de Madrid. Y entonces él traducía el informe mensual del Banco de Alemania, porque era economista, y traducía, y yo escribía a máquina. Yo no estudié mecanografía en mi vida, pero con 2 dedos yo allí salía humo de la máquina y él me pagaba por cada hoja que yo hacía. Total, que entre eso. Y luego ya lo último, que es que en el Colegio Español de Múnich, donde yo vivía, porque ya había estado en otra ocasión en el Colegio Español de Múnich, lo conocía y me gustaba mucho porque ya había estado, me había presentado en una ocasión con Agustín Serrano, el pianista, que en paz descanse, que murió hace poco, al premio de la Bayerische Rundfunk, de la orquesta, de la radio de Baviera, de música de cámara, haciendo sonatas, yo tocando el violín y él el piano. Y habíamos llegado a la final y nos alojamos en el Colegio Español de Múnich. Por eso yo conocía el Colegio Español de Múnich y al rector, que era el padre José María Javierre, que ya falleció también y que era un periodista y fue director del Correo de Andalucía en Sevilla y era una persona excelente y a mí me ayudó muchísimo en el tiempo. Y claro, pues yo tenía que ganarme dinero y yo era el peluquero oficial del Colegio Español de Múnich, porque en Alemania en esa época se cortaba muy mal el pelo. Lo que decía yo, que cortaban al tazón, o sea, ponían un tazón, lo que sobresalía lo quitaban y yo en cambio hacía un corte de pelo mucho más artístico. A mí me ha gustado siempre eso. Siempre desde que iba a la peluquería, siempre me fijaba mucho en cómo me cortaban el pelo y es una de las cosas que a mí me aficioné a eso. Bueno, total, es una cosa curiosa, pero es que yo, para poder estar esos 2 cursos que estuve en Múnich, tuve que hacer de todo para poderme pagar el estar allí y las matrículas y todo, porque no tuve más que las 25.000 pesetas de la Meca Ataulfo Argenta. Así que, no sé. Sí, no, nos ha contestado mucho y además ha anticipado la segunda parte de la... Porque lo que quería también que nos comentara antes de entrar en esa segunda parte es la importancia de la creación de la Orquesta de Radio Televisión Española. Ah, sí, bueno, pero eso fue en el año 65. 65, sí. El ministro don Manuel Fraga Iribarne, que los músicos le tenemos mucho que agradecer a don Manuel Fraga Iribarne, porque, mira, mi padre, que era fundador de la Orquesta Nacional, en el año 65 ganaba unas 2.500 pesetas al mes
Y cuando se creó esa orquesta, los sueldos de esa orquesta eran alrededor de las 10.000 pesetas, unos más, otros un poco menos, pero alrededor de las 10.000 pesetas. Entonces, eso dignificó la profesión de los músicos, porque mucha gente que estaba en la Orquesta Nacional se marchó a la Orquesta de Radio y Televisión. Claro. Mi padre no, pero Hermes Criales, por ejemplo, que fue concertino de la orquesta, estaba en la Orquesta Nacional y muchos se marcharon. Enrique Correa, el primer cello, se marchó de la Orquesta Nacional, porque claro, entre ganar 2.500 pesetas y ganar 10.000, pues la cosa no tenía discusión. Entonces, ¿qué pasó? Que todas las orquestas tuvieron que empezar a subir los salarios porque eso se quedaba sin música. Y eso es una de las cosas que yo más he agradecido a don Manuel Fraga Iribarne, porque yo he dirigido, luego yo me presenté a la oposición a ser director titular de la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión. Pero eso ya fue cuando la orquesta estaba creada. La orquesta se creó, se anunció en el 64, empezaron a trabajar en el 65 y a finales del 65, por ejemplo, en noviembre yo hice el concierto de los finalistas. Tuvimos que hacer un concierto cada uno de los 4 finalistas. En realidad fuimos 5 finalistas, pero había otro valenciano que era Eduardo Cifre, que también llegó a la final, pero Eduardo Cifre se retiró, no quiso competir. Entonces nos quedamos 4. Pero esos 4 tuvimos que hacer un concierto cada uno y presentar 6 programas distintos y el tribunal elegía el programa que querían que hiciéramos. Y yo lo hice, mi concierto, en el mes de noviembre. Y el 3 de diciembre dieron el fallo, dando los ganadores, que fuimos el maestro Antoni Rosmarba y yo. Pero lo curioso del caso es que en aquellos conciertos de los finalistas estaba prohibido aplaudir para que nadie del público pudiera influir en la decisión del jurado. Y aquello fue algo, la primera vez en mi vida que me pasó. Luego me ha pasado otras veces, porque luego hubo una época en la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Había una época que yo fui, en los primeros años que fui a dirigir allí con la Orquesta de Radio y Televisión, estaba prohibido aplaudir en la iglesia. Luego ya más y el público se ponía de pie cuando salía el maestro, saludaba y luego se sentaban, y luego cuando acababa la obra yo saludaba y el público en agradecimiento se ponía de pie, y eso era, no se podía aplaudir. Luego ya más adelante cambió eso y ya se puede aplaudir en las iglesias, y yo he dado luego otros conciertos en las semanas de música religiosa de Cuenca y sí que se podía aplaudir. En fin, pero la creación de la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión Española fue la que dignificó, ese hecho dignificó la profesión de los músicos desde ese momento, desde el año 65. Muy bien. Esto era para un poco redondear esa importancia que yo creo que entre el año 60 y 70 se dio en España para la vida de los músicos, ¿no? Sí. Y una vez dicho esto, y ya centrándonos en la primera cátedra de dirección de orquesta, y esto ya pues, se podrá rebatir, pero me da igual que lo rebatan, y además quien quiera rebatirlo, que lo rebata y fundamentaremos, ¿no? Insuperada, no está superada esa primera cátedra no ha encontrado superación, pero no porque en España no se hayan dado buenos profesores después, sino porque yo creo que estamos ahora mismo con el mejor profesor de dirección de orquesta del mundo. Y probablemente el que me esté escuchando está pensando que estoy exagerando, ¿eh? Pues no es ninguna exageración. Y además voy a intentar fundamentarlo muy rápido y muy simple. El maestro García Asensio trae a España, y claro, hay que pensar que la dirección de orquesta es una especialidad muy moderna dentro del mundo de la música. Surge la dirección de orquesta moderna, en sentido moderno, tiene sus precedentes con el maestro de capilla, con el concertmeister, desde el violín, el clavicémbalo, el bajo continuo, todo esto. Pero la figura del director de orquesta moderna, como bien me ha dicho el maestro, me ha enseñado siempre, surge pues, por una necesidad dada por la propia evolución de la historia de la música.
Y entonces cuando las orquestas crecen un número considerable de músicos y empiezan a componerse una escritura que es muy difícil desde el sitio del concertino, desde las posiciones de cada músico, poder controlar esa masa sonora, ¿no? Y entonces esto se da realmente en el romanticismo, en el 19. Luego estamos hablando de una especialidad muy joven dentro del mundo de la música, el 19. Eso quiere decir que el director es producto de las circunstancias. Claro, claro. Entonces, es debido a la evolución de la música, el director se convirtió en una necesidad para poder hacer actuar juntos a cantidad de músicos mucho más grande de lo que era habitual hasta entonces. Pero en realidad el director es el divo dentro del mundo de la música, que es el último en aparecer en la historia de la música, como tal divo, como tal. Y Entonces, yo tengo que decir sí, que dentro de la música, la especialidad de la dirección de orquesta es la menos comprendida y de la que menos sabe el público en general. Porque si los públicos entendieran, no habría tantos directores de orquesta como hay por el mundo. así es. Claro, pues por eso mismo, por esa misma situación, lo que son los contenidos, digamos, de enseñanza de esa disciplina también son modernos, claro, como no puede ser de otra manera. Y entonces las grandes escuelas de dirección de orquesta, en el sentido de enseñanza, de maestro a discípulo, pues surgen en el siglo XX. Y entonces yo lo que voy a tratar de anunciar aquí para que el maestro lo desarrolle es que España es privilegiada, totalmente privilegiada, de ser probablemente el primer país, si usted cree que exagero, me lo dice, probablemente el primer país donde se desarrolla la mejor escuela del siglo XX de dirección de orquesta, que es la del maestro Sergio Chelevidache. ¿Por qué digo esto? Y puede sonar una exageración y alguien puede pensar, claro, como es alumno suyo, por eso lo dice. No. Lo digo por lo siguiente. Precisamente el director de orquesta, al tener que estar diciendo cómo tienen que tocar, aunando esa cantidad de criterios diferentes de músicos que, como bien dice el maestro, cada uno tiene su corazoncito y tiene su criterio y tiene su técnica y tiene un bagaje que probablemente en años a veces supera al de los directores jóvenes. Pero naturalmente... A mí me ha pasado muchas veces estar tocando, yo he estado 12 años tocando en orquestas, el violín, y muchas veces lo he pasado muy mal, tocando unas versiones que me parecían que eran un sacrilegio lo que estábamos haciendo. Y en cambio otras veces he disfrutado muchísimo cuando tenía un director de verdad que sabía de lo que estábamos haciendo y hacía las cosas con criterio. Claro, entonces, lo que quiero decir con esto es que estamos en una plataforma que viene también del mejor filósofo del siglo XX, que es Gustavo Bueno, español también, y entonces se puede entender que la dirección de orquesta es un saber de segundo grado. ¿De segundo grado qué quiere decir? Que los saberes de primer grado del buen violinista, del buen trombonista, del buen flautista, del compositor, etcétera, de alguna manera el director tiene que tener una buena idea de todas ellas para reunirlas en una unidad. Y entonces esto requiere que el director tiene que tener unos conocimientos muy amplios. Y entonces la figura de Sergio Chelevidache, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué es especial? ¿Por qué estamos hablando de una figura especial? Porque Sergio Chelevidache era un señor que no solamente, aparte de ser un músico de primera, yo creo que entre los 10, 15 mejores músicos del siglo XX, uno de ellos es Chelevidache, sin ninguna duda, pero no solo era un gran músico, sino que era una persona que era un gran matemático, estudió matemática superior y era matemático, tenía unos conocimientos de física y de acústica enormes, pero es que aparte fue alumno, nada más y nada menos, que de uno de los filósofos más importantes del siglo XX, que fue Nicolai Hartmann. Nicolai Hartmann tuvo contacto con el gran economista Werner Sombart, que por cierto, su nieta, la hija de Nicolai Sombart, Elizabeth Sombart, es pianista y luego estudió con él, al parecer. Y él tenía unos conocimientos enormes, y entonces, ¿qué ocurre? ¿Pero tú sabes por qué tenía tantas carreras en la universidad? Porque él cuando lo primero que hizo, lógicamente, fue la de música. Hizo la tesis doctoral sobre Josquin des Prez. Y luego ya cuando acabó, como no quería ir a la guerra, porque había empezado ya la Segunda Guerra Mundial, pues se matriculó en filosofía y luego se matriculó en matemáticas y luego y acababa y tiene varias especialidades dentro de la universidad, todo para no ir a la guerra y para no tener que agarrar un fusil. Entonces, y cuando él termina la guerra en el año 45,
viene su profesor Tissing andando desde no sé dónde a buscarle a Berlín y le dice, hay una oposición para la orquesta de la radio de Berlín que se llama RIAS, Rundfunk in Amerikanische Sektor, R-I-A-S, RIAS Orquesta, que yo, por cierto, esa orquesta la he dirigido. Hice una vez un concierto con Agustín Leonara, el violinista, tocamos el concierto de Brahms y hice yo un concierto con esa orquesta y actuó Agustín Leonara conmigo. Bueno, pues se presentó, vete, pero maestro, si yo no he dirigido, Celibidache que tenía 33 años cuando acabó la guerra y había estudiado todo, pero no había dirigido, porque no había tenido oportunidad durante la guerra. Y entonces le vieron actuar en las oposiciones y las cosas que dijo y las cosas que... Y entonces un día estaba en su casa y llaman a la puerta que somos de la Filarmónica de Berlín. No, pero si yo me estoy presentando a la orquesta de la radio de RIAS, Rundfunk in Amerikanische Sektor. Y sí, ya le hemos visto, por eso venimos para ofrecerle el puesto. O sea, que él se presentaba para la RIAS y le dieron la Filarmónica de Berlín. Empezó la casa por el tejado, que es lo que yo digo siempre, de Celibidache. Que la primera vez que cogió un puesto fue la orquesta más emblemática y más importante de Alemania. Y del mundo, una de las mejores. Y lo curioso es que fue un hombre que estuvo aprendiendo y mejorando y perfilando conocimientos hasta su muerte. Porque contaba, hay una anécdota que conoce todo el mundo, lo que se aproximaba un poco a la figura del maestro Celibidache, que es una lección para mí de primera talla, que después de estar varios años en la Filarmónica de Berlín, su profesor Heinz Thyssen, un compositor de primera, que además tiene libros, yo estoy ahora investigando algunos tratados, un tratado suyo que está prácticamente desconocido, donde hay muchas partes que desarrolló Celibidache después, sobre las tensiones y las distensiones, las resoluciones, las partes, digamos, esenciales de la música. Bueno, el caso es que fue a un concierto suyo y cuando terminó le dijo, si no recuerdo mal y no me corrige el maestro, hay que ver la imbecilidad que acabas de hacer hoy. No has dado tienes que hacer formas pequeñas, tienes que hacer formas. Entonces, él le pregunto, ¿qué correlacionando cosas cortas, no claro, sinfonías largas? Sí. Y entonces aquí es donde quiero entrar para que entremos directamente a la segunda parte. Porque Celibidache confeccionó una teoría y doctrina de un sistema musical que él denominaba fenomenología musical, que realmente se entreteje a las metodologías fenomenológicas de Husserl y toda esta filosofía alemana, pero tengo que decir que él utiliza de manera muy, muy particular, porque él en muchos casos, aunque hereda muchos estudios de Hindemith, de Ansermet, la teoría de la música sobre la conciencia humana de Ansermet y toda la parte estética de Nicolai Hartmann, que por cierto era un gran violonchelista, era muy buen violonchelista, conocía la música por dentro, pero él superó todo esto, lo superó mucho y le llamaba fenomenología, pero es una cosa muy particular suya. Entonces, lo que quiero decir es, yo la primera lección que tuve con el maestro García Asensio, por eso dijo que esa primera cátedra de dirección de orquesta no ha sido superada y no lo será. Entonces, la primera lección que yo tuve con el maestro García Asensio, que para mí supuso un shock, y que si yo ahora estoy desarrollando la filosofía de la música, la culpa la tiene este señor, es que el maestro García Asensio, me acuerdo que de manera muy poética, se puso muy serio mirándonos y nos dijo, ¿qué dirían ustedes ahora mismo si yo les dijera que estas gafas son un repollo? Me acuerdo que nos quedamos todos y entonces él dejó un momento de silencio y dijo, pues en música constantemente se está haciendo eso y la gente se lo traga. Y entonces, claro, y a mí esto suponía una especie de poder atractor sobre lo que estaba diciendo ese hombre, que decía, una de dos, o este hombre me quiere tomar el pelo o lo que está diciendo es algo muy serio. Y entonces, claro, ¿qué es lo que se descubre? Se descubre, y esto es gracias a Celibidache, de arriba abajo, yo creo que es el refundador de un estudio filosófico de la música profundo que prácticamente desde Grecia y la época de Boecio y todo esto no se había vuelto a dar, y lo digo con todas las consecuencias. Es lo siguiente, es lo que en el materialismo filosófico llaman estructuras alfa-operatorias. Estructuras alfa-operatorias quiere decir
que tú no puedes cambiarlas, son así por sí mismas. Tú no puedes intervenir sobre ellas. Una de dos, o las entiendes y las construyes como debe ser. Sometiendo tu poética a esas estructuras, o en cambio estás cambiándolas y entonces estás destrozando la música. Y entonces cuando empiezan la libertad subjetiva a hacer lo que ellos les da la gana, resulta que lo que están haciendo es romper unas estructuras que ellos no pueden cambiar porque los epifenómenos de los sonidos, los armónicos, son así. Claro, yo lo que quiero preguntarle, maestro, es, porque con todo esto se desarrolla una técnica de la dirección que busca la correlación de lo que hace el brazo con las vibraciones de los sonidos. Una correlación total, es decir, que se engancha, es decir, que si está sonando algo staccato, yo recuerdo también una de las lecciones que me quedé impresionado, las lecciones de las relaciones o las proporciones de los pulsos, donde la definición que daba el maestro era impoluta, siempre era la misma, muy rigurosa. Las distintas formas de reflejar los cambios de dirección de las figuras básicas según el contenido musical rítmico del pulso. Es decir, que si la música dice una cosa, tú no puedes llevarle la contraria. Porque entonces no hay una conexión y relación entre lo que hace el director y lo que suena. Luego, los músicos lo están tocando por inercia, no porque lo esté impulsando la anacrusa, que es lo que siempre nos decía. La diferencia entre un bailarín y un director de orquesta es que siempre se mueve el director de orquesta una unidad de tiempo antes. Es decir, que está moviendo esa masa sonora, ese volumen sonoro, ese volumen tridimensional, lo está moviendo el director. Entonces, claro, estos contenidos, para mí, no tienen parangón. No tienen parangón. Porque todas las demás escuelas pueden tener mucho valor, pero están basadas en formalismos, en reduccionismos estéticos, en conocimientos que son muy útiles, pero que no tienen esa parte completa de entender cómo funciona la música en el acto sonoro, en el actualismo de cómo suena ahora. Yo recuerdo que siempre te contaba que cuando Furtwängler decía, ¿y qué tempo hay aquí, maestro? Le preguntaba a Chelevidache Furtwängler y dice, depende de cómo suene. Depende de cómo suene, nosotros hoy no lo entenderíamos, pero filtrado por el maestro Chelevidache era la dimensión tempo acústica. Si suena muy rico y lleno de armónicos, tienes que expanderte más y más lento. Si suena seco, desaparece el sonido enseguida, tienes que tocar más rápido y aproximar más los pulsos. Todo esto lo aprendí yo de este señor, y este señor lo lleva enseñando en España desde el año 64, si no me equivoco. Sí. En Liria. En Liria. Y en la primera cátedra de dirección de orquesta en el año 70. Y aunque yo lo explique a mis alumnos, la claridad con la que lo explica él es insuperable. Y entonces yo quiero preguntarle al maestro, para mí, esta perspectiva pionera de España ante el mundo, que fue el desarrollo de esta escuela, porque realmente, incluso si no me equivoco, el propio Chelevidache llegó a afirmar alguna vez, bueno, en el propio, aquí también aprovecho para decir que esas enseñanzas están recogidas en este libro, sintetizadas de manera maestra. Y el propio hijo de Chelevidache llega a afirmar lo siguiente. Dice, si yo quisiese estudiar dirección de orquesta, mi padre me diría, ve con Enrique inmediatamente. Es decir, ni tan siquiera afirma que estudiara con él, sino que dice, ve con Enrique inmediatamente. Entonces lo que quería preguntarle, maestro, era si a mí me pareció algo que me cambió la vida totalmente, encontrarme con estos contenidos, pues supongo que a usted le pasaría algo muy parecido con el maestro Chelevidache, y un poco, pues, esa fidelidad y ese homenaje que usted ha hecho al maestro y que le llevará hasta los últimos días de su vida, lo sé, y que no acabarán ahí porque ya ven que sigue en su fruto. Sí, sí. Eso pues, es lo que... mira, el maestro Chelevidache desde 1960 nos decía siempre que él estaba escribiendo un libro sobre la técnica y sobre sus enseñanzas. Y claro, como tú comprenderás, pues si él dice que lo está escribiendo, ¿quién nos vamos a atrever a escribir nada de eso? Aparte que no sabíamos todavía, en aquella época no sabíamos lo que yo sé hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que se muere el maestro Chelevidache y resulta que aquello que nos decía que estaba escribiendo un libro, pues resulta que no debía ser cierto porque con el hijo hemos descubierto partituras, hemos descubierto obras que él tiene fantásticas y tal, pero no hemos encontrado ningún sitio en donde esté nada escrito sobre eso. Entonces, claro, el maestro Chelevidache murió en el 96, a los 84 años.
Y yo he escrito el libro mucho después. ¿Pero por qué? Porque es que no tenía tiempo, porque yo estaba metido en mi trabajo de director hasta, vamos, no tenía tiempo para nada más que para estudiar y ensayar y dar conciertos y ese era mi trabajo. Pero yo ahora también te quiero enseñar que eso que tú has enseñado, el libro Sí, también está en está en inglés. inglés. Sí, sí, Esto sí, ya sí. se ha editado también en inglés y el disquete que hay dentro está en los dos idiomas. El Claro, claro, disquete claro. y además todos los ejemplos musicales están hechos con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. Pero Fíjense qué foto más bonita con el maestro Chelevidaque, ¿eh? esa es en el camerino del Teatro Real, cuando era Y, sala de conciertos. y bueno, para que lo vean hay una, fíjense ustedes en esta, la juventud del maestro Enrique García Asensio Aquí, en Siena. sí. Lo joven que tendría 23 años, si no me equivoco, 24. Tenía exactamente, pues en el año 60, pues cumplí 23 años allí. Claro, claro. Cumplí el 22 de agosto, cumplí 23 años. Entonces, eh, ese concierto, esa fotografía, pertenece al concierto del primer curso que lo dirigió Chelividaque, porque dijo que ninguno de los que estábamos allí estábamos todavía capacitados para ponernos delante de una orquesta y hacerlo públicamente bien y correctamente, aunque hicimos muchos. Yo me acordaré toda la vida la primera vez que me llamó y subí ante la orquesta. Yo me subí ante la orquesta y mis manos estaban temblando continuamente, así, pero como si fuera una coctelera. Y me dijo, Enrique, porque me llamaba Enrique, no conseguí que me llamara nunca Enrique. Enrique, ¿cómo pretende usted controlar a 70 músicos que tiene usted aquí delante si no es usted capaz de controlarse a sí mismo? Y yo me quedé pensando y digo, pues tiene razón. Y me sentó. Se acabó. Esa fue la primera clase. Después de mi show, batiendo los brazos, dando anacrusas antes de empezar, no hacía más que dar anacrusitas pequeñas. ¿Cómo pretende usted controlar a 70 si no es usted capaz de controlarse a sí mismo? Y entonces, claro, ante eso pues, hizo muy bien en sentarme. Ya no, y no me ha vuelto a temblar la batuta en la vida, te lo juro. Y he pasado cosas muy difíciles y mucho miedo y muchas cosas, pero no me ha temblado nunca la batuta. Así que ese es el tema de que Chelividaque, yo pensé que tenía que escribirlo, que ya que él no lo había escrito, yo tenía que hacer, antes de morirme, tenía que dejar eso para evitar que entre mis alumnos, porque yo tengo muchísimos alumnos como tú, pero no tan buenos como tú, ninguno, entonces, o pocos, o iguales, pero no mejores que tú. Entonces, bueno, tengo, entre los más famosos que tengo hoy en día está Juanjo Mena, que está dirigiendo por todas partes. Ayer creo que ha dirigido en Inglaterra o, no sé, o en Irlanda. Bueno, en fin, él siempre estamos en contacto y eso, y está muy agradecido a todo lo que ha aprendido conmigo y todo eso. Muy bien. Pero yo lo que quiero decir es que yo tenía que escribirlo para que entre mis alumnos no hubiera problemas. Porque tú puedes decir una cosa y otro alumno y alumnos que vayan contigo y que luego vayan con otro y haya algo que le dicen distinto. Bueno, entonces lo que está en ese libro y tú lo tienes y lo has leído, sabes que es lo que yo te he enseñado a ti, letra por letra. No hay ni una coma ni un punto que no te haya dicho a ti verbalmente. Todo lo que yo he aprendido, no me he guardado nada, porque hay que ser honesto en esas cosas. Entonces yo ya me puedo morir tranquilo en el sentido de que ahí, entre mis alumnos que ya saben y dominan la cuestión y que está ahí escrito, yo ya me puedo morir tranquilo, que ya sé que, hombre, habrá quien lo enseñará mejor y habrá quien lo enseñará peor, pero ahí está, no podrán enseñar cosas distintas, que es a lo que yo me refiero. Sobre todo, una cosa que sí que no se puede reemplazar, aunque esté el libro, es el ejemplo vivo, en acto, el ejemplo vivo. Cuando el maestro
nos apartaba de la orquesta y nos explicaba cómo funcionaban las relaciones o las anacrusas, o cómo había que hacer un cambio de anacrusa, o cómo había que hacer un cambio de pulso, o cómo había que hacer eso que no es interpretable, pero que había que construirlo en acto. Porque yo me acuerdo que siempre decía, no podéis imitarme, lo tenéis que hacer vosotros, vuestro. Porque no es un teorema, es una estructura que no puedes cambiar, pero hay que construirla artísticamente cada vez. Y entonces yo me acuerdo, pues ejemplos vivos, de la séptima de Beethoven, por ejemplo, ¿no? Pues estar explicando cómo funciona esa estructura que no puedes cambiar y cómo explicaba unos arcos y sobre todo el seguirle y El verle arco fenomenológico. el arco fenomenológico, donde las relaciones entre tónica y dominante, pim, pam, pim, pe, pom, pem, pa, pom, pom, pi, pom, pori, po, pem, pim, pe, pom, pe, pa, pom, porum, pim, pom. Decía, me acuerdo que decía el maestro, eso la flauta lo hace solo, porque tensión e intensidad van en sentido paralelo. Para ahora llegan los violinistas, y los pim, pe, pom, pem, pa, pom, pam. Todo esto, la manera de pim, pe, pom, pem, pa, pom, 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 pi, pom, porim, será fuerte, pero no cambia el rostro, no cambia la estructura. Es decir, la tensión sigue siendo la misma, aunque cambie la intensidad. Y entonces, claro, ver esto en vivo sí que no puede ser superado por ningún libro. Porque estos son perspectivas operatorias que calan tan profundamente que por eso yo digo que eso no hay posibilidad de que sea reemplazado por otro. Porque el maestro lo trajo y además, aunque lo podamos hacer con cierta dignidad algunos, siempre vamos a estar después del maestro. Porque el maestro fue el primero, el pionero que lo trajo a España. El primero que lo trajo a España y además el primero que lo desarrolla de verdad. Después han habido buenos alumnos de Chelebidache, muy buenos. Pero hay que pensar que cuando empieza Chelebidache a enseñar esto en serio, es en el año 60. 48 años tenía. 48 años. Y entonces en el 64 empieza a enseñarlo en España el maestro. Sí. Estamos hablando de 4 años después de que empieza a sonar eso en el mundo, ¿eh? Y entonces, claro, yo creo que eso es una efeméride que no se podía olvidar. Entonces, como tercera parte, pues, aunque ya ha hecho algún apunte usted, ¿no? Pero me gustaría que, bajo el prisma de los años, ¿no? Pues nos hablara de el balance de su carrera, no me gusta llamarlo carrera, ¿no? De su obra artística, yo creo que es mejor. El balance de su obra artística y sobre todo, el recuerdo de ese gran maestro que fue el maestro Chelebidache. Bueno, yo, la verdad es que siempre, la prueba es que cuando se presentó este libro en la sede de AIE, de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, pues hubieron algunos colegas míos que dijeron, ¿y por qué ha puesto usted o por qué has puesto dirección musical y luego la técnica de Sergiu Celibidache? Tú enseña lo que sea y es tu técnica. Digo, sí, pero yo tengo un agradecimiento infinito al haber sido uno de los primeros. Y luego, el que a mí, Celibidache, pues esto está feo que yo lo diga, está muy mal a lo mejor que yo lo diga, pero es que hay testigos vivientes todavía que lo presenciaron. Celibidache ha llegado a decir que yo hacía su técnica mejor que él. Esto, para mí, como tú comprenderás, una persona que es capaz de decirme a mí eso, yo no puedo decir que la técnica que está en ese libro es mía porque me la he inventado yo. Tengo que decir que es la técnica de Sergiu Celibidache. Y no me importa decirlo, porque es la verdad. Y como es la verdad, y vosotros también lo decís, pues entonces pues estamos todos cumpliendo con nuestra misión. Y cumpliendo... Entonces, mi carrera ha sido, pues la verdad es que muy exitosa. He tenido que luchar mucho. Tú fíjate que yo, siendo ya director titular por oposición de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, en enero de 1967, al año de estar yo de director titular, me marché a Nueva York a tomar parte en el concurso internacional Dimitri Mitropoulos de Nueva York, en donde había un jurado impresionante de muchísima gente importante que presidía nada más y nada menos que Leonard Bernstein.
y que estaba allí Carlos Chávez, y que estaba Aaron Copland, y que estaba Howard Mitchell, el director de la Sinfónica Nacional de Washington, y que estaba personas que... Franco Ferrara estaba entre el amigo íntimo de Celibidache. Entonces, yo me fui y la gente no entiende por qué yo, siendo el director titular por oposición de la orquesta mejor pagada de España, pues yo tenía un sueldazo, me voy a Nueva York a jugármela. Y yo, la verdad es que me fui pidiendo permiso, como es lógico, al director general de Radio y Televisión, don Jesús Aparicio Bernal, en aquel momento, diciéndoselo también al maestro Markevich, con el que yo también he trabajado y he aprendido muchas cosas. Yo he sido capaz de dirigir la conservación de la primavera de memoria gracias al maestro Markevich, aunque yo no he utilizado su técnica nunca, sino que he usado lo que él me enseñaba para aprenderlo de memoria, pero con la técnica de Celibidache. Y tú puedes pensar, y la gente puede pensar, ¿y por qué si ya estaba en el punto más alto de la orquesta mejor pagada de España como director titular, cómo es que se va? Pues porque yo tenía un contrato de 2 años nada más. Y yo estuve 18 años. ¿Y por qué estuve 18 años? Pues entre otras cosas, gracias a haber ganado el premio Dimitri Mitropoulos. La cosa es mucho más complicada y muchísimo más larga. Tú la conoces bien, pero no hace falta meterse en más líos. Pues sí. Pues, maestro, pues nada, pues una vez dicho esto, solamente hacer pues una pequeña coda, una coda de una sinfonía incompleta, porque a usted todavía le queda mucha guerra que dar. Ya sabes que el libro de mi biografía se llama Biografía Incompleta. Incompleta, así es, así es. 3 cosas muy simples. La primera, pues volver a hacer hincapié en que los años 60 y 70 se consiguieron muchas cosas en España y hay que seguir luchando para ir increciendo, pero sin olvidar de dónde vinimos y de las partes malas, pero de las buenas también. La segunda, que esa cátedra que se abrió en 1970 no era cualquier cosa, sino que estaba lo más potente que había en el mundo, estaba en España, lo más potente que había en el mundo, y era el primer país donde se desarrollaba, y además la relación de Celibidache con el hispanismo es enorme, porque uno de sus grandes amigos era el compositor venezolano Vicente Emilio Sojo, que tenía una amistad con él muy fuerte, pero además tenía una hermana que creo que vivía también en Venezuela, si no me equivoco, ¿verdad? Tenía una hermana que vivía en Venezuela. Sí, pero, y Gonzalo Castellanos, que está en esa fotografía que me has sacado antes, que está, sí. Gonzalo Castellanos está ahí, el compositor que también estudiaba allí con nosotros. Fue director principal invitado en México, en Venezuela, es decir, estuvo siempre, y bueno, y en España sus viajes eran constantes. Sí. Y incluso en Madrid, el maestro y con García orquestas Asensio, extranjeras también. Claro, y en Madrid el maestro García Asensio lo invitaba a la Orquesta de Radio y Televisión Española constantemente. Y antes lo invitó ya en la Orquesta Municipal de Valencia, que tuvo el privilegio de ver al maestro García Asensio. En diciembre del 65, a los pocos días de saber que yo era director titular de la orquesta a partir del 1 de enero del 66. Claro. Y entonces como el Ayuntamiento de Valencia, pues yo era director titular entonces de la Orquesta Municipal de Valencia. Como el Ayuntamiento no tenía dinero para poder pagar a Celibidache, conseguí que la Sociedad Filarmónica pagara el caché de Celibidache para que pudiera dirigir la orquesta. Claro. Y eso también fue una acción suya que fue una cosa importantísima porque se pudo ver en acto a ese maestro. En una época que además era jovencísimo el maestro Celibidache. Era joven, vamos, un director joven todavía, 50 y pocos. Y entonces... El año 65, 65 pues tenía 53 años. 52 o 53 años. Entonces, esa es la primera cuestión. La segunda es hacer saber que en España ya hay
Se representó muchas veces como un tronco con sus ramas, ¿no? Es decir, ya hay muchas ramas del tronco que partió de esa primera cátedra y sigue su curso, y esas enseñanzas siguen su curso. Y lo tercero, ya es una cuestión menos importante, pero para mí lo es mucho, es que aprovecho para reiterar el homenaje a una figura universal como es la del maestro Enrique García Asensio, y en el caso de un servidor, por todo lo que estoy haciendo yo, no lo podía haber hecho en absoluto sin él, mi gratitud eterna. Bueno, pues muchas gracias a ti también y enhorabuena por todo lo que estás haciendo, y yo te lo agradezco también en nombre de Txeli Bidaque. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre, maestro. Igualmente, muchas gracias. Maestro, ¿cómo Hola, está? ¿me oyes bien? Yo perfectamente. ¿Y usted a mí? También, muy bien, muy bien. Espérate que voy a poner la pantalla completa. Ya está. Como me alegro de verle, aunque sea por estos medios. Eso es, estupendo. Me alegro mucho de verte también. ¿Está en casa, en Madrid? Estoy en casa en Madrid y estoy puesto con los auriculares porque lo oigo mejor. Yo también. Espérate, a ver, háblame. Maestro, ¿cómo estás? ¿Me oye? No, necesito los auriculares. Pues yo si también no, se oye bajo. Sí, es verdad. A mí me pasa igual. Bueno, queda un programa bonito, ¿no, maestro? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Y hasta siempre. Recuerdos a todos. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Adiós.